saludaros a todos. Os mando un saludo en nombre de todos los que formamos parte de la Fundación Caja Rural de Utrera. Saludamos al alcalde, a las autoridades, a la familia salesiana, a la que les damos las gracias una vez más por la amabilidad con la que nos acogen en este teatro, y muchas gracias a todos vosotros por vuestra asistencia. He dicho en alguna otra ocasión que esto que llamamos la palabra a escena está a punto de cumplir 20 años. 20 años en los que hemos podido disfrutar de las voces más autorizadas en los distintos ámbitos de la cultura, la economía, etc. Y en esta ocasión, pues, se da una peculiaridad, y es que es la primera vez que repite uno de los autores a los que hemos invitado. Y es que Javier Sierra ya estuvo con nosotros en el año 2018, y además entonces estaba reciente el que le hubieran otorgado el premio Planeta. Y se da la circunstancia de que es la segunda vez que acepta nuestra invitación, y además vamos a ser de los primeros lugares de España en los que va a presentar su nuevo libro, el Plan Maestro. Luego tenemos que darle muchas gracias por esa consideración que tiene con nosotros. Lógicamente, del autor, el que nos va a poder hacer disfrutar y que lo saboremos a fondo es Jesús Vigorra, que es quien lo va a entrevistar y moderar el acto. A él también tenemos que darle las gracias porque Jesús es una persona que ya no hace falta explicar que está muy comprometida no solo con nuestra fundación, sino con todos nosotros como ciudad, con la ciudad de Utrera. Así que, antes de dejaros con él, pues permitidme que os desee que lo disfrutéis mucho y que nos veamos pronto. Muy buenas tardes. Fijaos un momento en este panel. La manera de leerlo que nos han enseñado, la que aparece incluso en las crónicas del tiempo de Felipe II, es que muestra el momento de la creación, cuando Dios presenta a Eva, a Adán, y después, en el panel central, lo que tenemos es la corrupción de la especie humana. Y esta semana llegaba a las librerías de todo el país la última y esperada novela del escritor Javier Sierra, El Plan Maestro. Es la segunda entrega del Maestro del Prado, una obra que ha vendido millones de ejemplares en todo el mundo. Te va a llevar al otro lado del arte, porque el arte, si no lo sabes, es una puerta que conduce a otros mundos. Y esta novela te promete llevar a esos lugares y hacer que sueñes mucho más de lo que has hecho hasta ahora. Buenas tardes. Gracias por acudir lo primero, y ya les garantizo que esta tarde vamos a disfrutar de lo lindo, porque Javier Sierra, que es nuestro invitado al ciclo La Palabra Escena que organiza la Caja Rural de Utrera, y que por mi parte es muy gustoso compartir con ellos todo lo que organizan y lo que preparan, pues digo que vamos a disfrutar porque Javier Sierra sabe mucho, pero también porque en Utrera hay mucho patrimonio, hay una religiosidad popular, hay una larga tradición, hay mucho arte, hay nivel, en Utrera hay mucho nivel. Y entonces van a ver, a partir de lo que hoy nos cuente Javier Sierra, de otra manera seguro, los cuadros que tiene, la propia Virgen de la Consolación, que es tan milagrosa. Ese territorio además lo conoce muy bien Javier, y eso nos va a ayudar a ver el arte, la pintura, con otra mirada, a través de El Plan Maestro, que es el libro del que íbamos a hablar preferentemente. Pero también me gustaría decirles, por si alguno pues, cae de nuevas, que Javier Sierra se hizo muy conocido, muy leído sobre todo, que es lo principal,
a través de La Cena Secreta, un libro también que tenía que ver con el arte, con Leonardo da Vinci, un libro que ocupó en el 2006, estuvo entre la lista de los 10 más vendidos según el New York Times. Ahí no ha llegado todavía ningún español y llegó Javier Sierra. Luego se reeditó de nuevo La Barra Azul, un libro que el presidente me recordaba que le impactó mucho, el presidente de la Caja Rural. Y luego vino, entre otros, el ganador del Premio Planeta con El Fuego Invisible en el año 2017, y hace 10 años apareció El Maestro del Prado, que es un poco la génesis del libro y de las historias que hoy vamos a contar en este plan maestro, un poco volver a aquello que era bien inicial. Así es que por todo lo que les cuento, seguro que vamos a pasar una buena tarde. Con todos ustedes, en la palabra escena, Javier Sierra, por favor. Buenas tardes. Hay ganas de escucharte. Bueno, qué maravilla. Y de verte aquí en este pueblo. Vamos a hacer primero, él va a hacer una exposición para que podamos hablar a partir de una situación de todos y de la historia, un poco la génesis también de este libro, y luego nosotros entramos en conversación. Primero de todo, bueno, gracias Jesús, gracias a la Fundación Caja Rural de Utrera porque me ha permitido hacer algo que me encanta, y es presentar libros en teatros. Yo en el fondo tengo alma de trovador. ¿De comediante? No, de trovador. De esta gente... Comunicador. Sí. Porque comunicar es una faceta tuya que tienes ya más que experimentada. Bueno, empecé con 12 años en la radio, así que sí, ya son unos cuantos, ¿no? Pero déjenme contarles una cosa. Yo mi frustración es la de no haber vivido en la Edad Media y ir con unos cartones plaza por plaza explicando mis historias. Frustración a medias porque ahora en vez de cartones tenemos PowerPoint. Así que, por favor, vamos a empezar atentos con nosotros retomamos el día. Con un pequeño viaje. Verán, este es un viaje que tiene que ver con un concepto que la humanidad se dio a sí misma hace unos 10.000 años, cuando pasamos del Paleolítico al Neolítico y empezamos a cultivar los campos y a domesticar animales. Eso nos cambió por completo. Ese concepto es cultura. Cultura, del latín cultus, viene de cultivar. Cuando decimos que una persona está cultivada es porque tiene esa cosa en la cabeza en la que las ideas, los conceptos se desarrollan hasta el infinito y más allá, como diría Buzz Lightyear. Pero a mí la cultura siempre me ha parecido algo misterioso. Y yo he sintetizado la palabra cultura con otra que me es muy afín y que ustedes sin duda saben que es con la que trabajo cotidianamente, que es lo oculto. Si fundimos oculto y cultura, llegamos a la ocultura. Lo que hoy les voy a contar tiene que ver con la ocultura, con cosas que están ocultas delante de grandes conceptos de la cultura, y no hay mayor concepto probablemente que el arte. Así que empecemos el viaje. Nuestro viaje puede empezar en cualquier museo del mundo, delante de un retrato cualquiera, no de un personaje famoso. En este caso he elegido un cuadro de un museo en Cleveland, por no utilizar ni siquiera un museo español, uno bien lejano, en un sitio donde nos costará ir a ver arte. Bueno, imagínense que un día acuden ustedes a este museo de Cleveland de arte y mirando el cuadro aparece un señor y se hace un selfie al lado. ¡Ostras! Que parece que se ha caído del cuadro. Bueno, esto está en muchos museos del mundo. Hay muchos cuadros donde la gente va a fotografiarse porque se reconoce. Hay un truco que yo les voy a compartir, que yo he usado, es una herramienta que yo he usado para trabajar en este libro, en el plan maestro, donde hay algunos personajes que parecen caerse de cuadros, que es una herramienta de estas de utilísima generación. Todos ustedes tienen teléfono móvil, así que todos ustedes se pueden bajar una aplicación de Google que se llama Google Arts and Culture, Google Arte y Cultura.
En esa aplicación tienen que buscar en la lupa que les aparecerá una palabra que, en fin, no tenemos una bueno, sí tenemos una española, pero no se usa, que es la de autorretrato. Busquen ustedes selfie. Pero ahora no, ¿eh? No, ahora no. Y si buscan eso, tendrán la posibilidad de hacerse una foto con su móvil y podrá comparar la inteligencia artificial que está detrás de esa aplicación, su cara, la de cada uno de ustedes, con millones de cuadros escaneados en altísima resolución por Google en esta última década. Y van a descubrir que hay cuadros que se parecen a ustedes. A mí me resultó toda una revelación y todo un misterio, y a partir de ahí empecé a preguntarme si estaríamos viendo bien, mirando bien los cuadros. Y ahí es donde empieza la aventura de este libro. Vean, hace 2 años, muy poco tiempo, un padre y un niño fueron a ver el Museo del Prado, como tantos padres y niños, todos los días. El Museo del Prado el año pasado recibió 3 millones de visitantes. Hubo un récord histórico de la secuencia histórica de visitantes. Los museos están de moda, pero no está tan de moda llevarse a los niños, y sobre todo si son pequeños, un niño de 5 años, y escuchar lo que tienen que decir. Ese niño se quedó delante del Jardín de las Delicias, viendo la tabla del paraíso, que es esta que ustedes tienen a su derecha, y de repente fijándose en la parte inferior de la tabla, que es la que el niño tenía a su altura, se veía este lago de aguas oscuras. Y le dijo a su padre: papá, ahí hay un guerrero con un escudo y una lanza peleando con un cocodrilo. El padre se quedó mirándolo, escrutó el cuadro, no vio ese elemento por ningún lado, no puede ser, pero el niño insistía. Y el padre fue a buscar a uno de los vigilantes de sala. El vigilante de sala llamó a uno de los conservadores, estuvieron allí comprobando, en fin, si había algo, y descubrieron que el niño tenía razón. Durante 500 años, desde que en 1500 pintó Jerónimo Bosco esta imagen, nadie había visto al Señor con el escudo, la lanza y el cocodrilo. ¿Quieren ustedes verlo? No sé si lo apreciarán. Está aclarado, porque esto salió en los periódicos, está aclarado en la imagen de al lado. Es el mismo lago solarizado con filtros para que se vea esa especie de personaje en la parte inferior de sombra que es más negra que la negrura de las aguas y que vio un niño de 5 años. Los niños, y esto lo dicen los neurocientíficos, tienen una extraordinaria actividad cerebral más o menos hasta los 7 años. A los 7 u 8 años se produce un fenómeno que se conoce como la poda sináptica. Toda la red neuronal de nuestro cerebro, que cuando somos muy pequeños está hiperestimulada eléctricamente, comienza a flaquear, y hay zonas del cerebro y neuronas que pierden la conexión entre sí. Eso se traduce en lo que nosotros llamamos la madurez. La madurez que empieza a partir de esos 7 u 8 años. La madurez que nos hace ver las cosas de una determinada manera mucho más homogénea. Cuando somos niños, nos fijamos en cosas que después de adultos nos pasarán desapercibidas. Podemos ver un monstruo debajo de la cama o podemos ver caras en las nubes. Bueno, siguiente imagen. Mire, parezco yo la niña, ¿eh? La niña es mi hija. Y esto es el arranque de esta aventura. En 2013, antes les decía Jesús, yo publiqué una novela que era El Maestro del Prado. Es efectivamente el origen de este universo que yo he creado en torno al nuevo libro, al Plan Maestro. Aquella novela, quizá muchos de ustedes la leyeron, se convirtió en un libro muy conocido, muy popular, y me obligó durante muchos meses a estar de viaje haciendo esto, que me encanta, ¿no? De teatro en teatro, presentando el libro y encontrándome con todos ustedes. Al final de aquel periodo, yo había estado mucho tiempo fuera de casa. Mis niños eran pequeños. Martín y Sofía. Mi mujer, una santa, aguantó estoica este envite, ¿no? de trabajo, y les prometí que les daría un verano tranquilo. Lo que no sabía es que yo tenía un plan maquiavélico detrás. El verano iba a ser aparentemente tranquilo, en Cantabria, a la fresca,
pero ignoraban que mi plan era llevar a los niños a todas las cuevas rupestres que pudieran. El origen de ese interés estaba en Jan Klotz, es un importante experto en la prehistoria, que había escrito varios artículos hablando de cómo todas las cuevas más importantes con arte rupestre del mundo habían sido puestas en valor por niños, desde Altamira en adelante. La cueva de Altamira no la descubre Marcelino Sanz de Sautuola, sino su hija María pequeña, que acompañando a su padre al interior de la cueva para recoger puntas de sílex y elementos del Paleolítico dejados allí por nuestros antepasados, levantó la mirada al techo y le dijo: papá, aquí hay toros. Y había toros. Nadie se había fijado en el techo de aquella cueva porque sencillamente no se concebía que el hombre prehistórico pudiera haber hecho arte hasta ese momento. Bueno, pues yo me llevé a los niños a esas cuevas y a la vez un cuaderno bajo el brazo que llamé Operación Vultus. Vultus viene del latín mirar, para ver qué es lo que ellos podrían ver en esas cuevas, si les pasaría algo parecido a lo de María Sanz de Sautuola. Un experimento que querías con ellos aplicar. Un experimento que no lo sabía ni mi mujer. Y el experimento empezó a funcionar. Empezaron a ver cosas que yo me quedé perplejo. Bueno, los niños son esas criaturitas que, levantando la vista al cielo, son capaces de identificar caras o figuras. No sé si ustedes ven un oso ahí. ¿Sí? Todavía tienen salvación. No han perdido la ingenuidad. Exacto. Todavía les queda algo del cerebro del niño. ¿Recuerdan ese libro? ¿El Principito? Sí. ¿Recuerdan cómo empezaba el Principito? Donde se le pedía que explicara qué es lo que se veía ahí a un señor y él decía: un sombrero. Y el niño decía: no, no es un sombrero, no lo ves, es un elefante. ¿Cómo que un elefante? Sí, hay un elefante ahí dentro, pero tampoco es un elefante dentro de un sombrero. Si ustedes se fijan bien, es una serpiente en el ojito que se ha comido un elefante. Bueno, esa es la capacidad, es la metáfora perfecta para explicar esa capacidad de los niños. Bueno, yo me llevé a los niños a las cuevas sabiendo otro peculiar detalle. El arte nace en el norte de la península ibérica y el sur de Francia, en todo el entorno de la cornisa cantábrica y los Pirineos, hace más o menos, según las últimas dataciones, unos 65-70.000 años. Hace tantísimo tiempo, una de las primeras manifestaciones artísticas era llegar a las paredes, tocarlas con las manos y soplarlas para crear siluetas de mano. Las primeras cuevas están llenas de manos, no solo hay, sino que esa costumbre, por alguna misteriosa razón, aparecería también en Indonesia, en lugares muy remotos, muy antiguos también, como si de repente el ser humano hubiera despertado a la vez al fenómeno del arte. Pero lo interesante es que un 25% de las manos que se han catalogado hasta ahora en cuevas rupestres de todo el mundo son manos de niños. Los niños participaban activamente en lo que quiera que fuera esa primera expresión artística. Y digo lo que quiera que fuera de manera deliberada, porque el arte no tenía con toda seguridad la función que hoy le atribuimos. No era una función estética, ni muchísimo menos. Estos son manos, por ejemplo, en Indonesia, como les decía. No era una función estética, era otro tipo de función. Los antropólogos han llegado a una certeza muy curiosa. Las pinturas rupestres que se distribuyen en toda la cornisa cantábrica en innumerables lugares, las pinturas siempre están en las zonas más profundas de las cuevas. Había que entrar con luz, la luz del fuego, una bola de grasa encendida, un hueso partido y con el tuétano ardiendo, y con esa luz paupérrima uno se iluminaba por las cavidades, llegaba a veces a una sala grande, y en esa sala grande donde la luz no alumbraba la altura suficiente, pintaban cosas. Bueno, lo que hacían
aquellos hombres primitivos era, en primer lugar, palpar las paredes. De ahí quizá el gesto de las manos. Y cuando palpaban en esa semipenumbra, casi sin ver nada, y encontraban un accidente en la piedra, que podía ser un abultamiento o un agujero natural en la roca, dibujaban alrededor de ese accidente su figura. Palpando en tiempos modernos esas paredes, se ha descubierto que los bisontes, por ejemplo, de Altamira, son todos protuberancias que han sido silueteadas por el hombre primitivo y coloreadas para hacerlas parecer bisontes. Y los antropólogos han llegado a la conclusión, y esto me parece muy interesante, de que la creencia de nuestros antepasados, como observadores animistas de la naturaleza, era que las paredes de las cuevas no eran roca, para ellos eran membranas. Y probablemente cuando tocaban un bulto, pensaban que había un bisonte al otro lado de la membrana, y por eso lo pintaban para hacerlo visible al resto de la tribu. Era, por lo tanto, una manera de marcar algo que los demás no veían. El arte nace, y esto es una constante muy interesante, para hacer visible lo invisible. Por eso tú dices que la naturaleza se podría leer como en un libro. Eso es. La historia. Eso es. En la naturaleza está escrita, se podría leer la historia. Claro, lo que había es que irla marcando. Bueno, vamos a continuar con el rápido viaje, porque en aquel verano nos quedamos a veranear al lado de este sitio. Este sitio es el Monte Castillo. Monte Castillo es Puente Viejo, en Cantabria, unos sobaos para desayunar, sobaos pasiegos espectaculares, pero aparte de ponernos morados a sobaos aquel verano, nosotros veíamos esta colina todos los días. Debajo de esta colina hay 6 cavidades enormes prehistóricas, todas llenas de pinturas rupestres antiquísimas. No hay ningún lugar en el mundo como este, no hay tanta profusión de pinturas en ningún lugar del planeta, en 6 grutas distintas, como si fuera, en fin, una urbanización de pinturas rupestres, ¿no? Cada cueva con sus pinturas particulares. Lo interesante fue lo que nos pasó en la cueva principal, en la cueva de Monte Castillo. Yo había regalado a mis hijos para aquel experimento, para hacérselo más dulce, que tenían que meterse en cuevas oscuras y que yo les podía dar miedo, les había regalado unas linternas. Y con las linternas ellos iban jugando por todas aquellas cuevas. Llegamos a la sala principal del Monte Castillo. Y cuando llegamos a ese lugar, vieron una estalactita en el centro muy llamativa y la alumbraron con la linterna. Es esta que ustedes verán. Bueno, en la base de esta formación hay algo. Aquí casi no se aprecia, pero vamos a ver el dibujo. Alguien en la prehistoria dibujó un bisonte sobre sus patas traseras. Era un hombre bisonte, un periantro, como se le conoce en el argot de los paleontólogos. Lo curioso de ese bisonte no es que estuviera pintado en la base de la estalagmita, sino que el hombre primitivo en algún momento del pasado limó la punta de la estalagmita para hacerlo parecer esa especie de cosa que se ve en la sombra, como un cuerno. Lo interesante es que cuando... Ven otra vez, ahí. Sí, aprieta otra vez, ahí. Cuando se le pasa una linterna por delante, ¿aprecian ustedes cómo se mueve? Los niños, al pasar la linterna por delante de la figura, enseguida le dijeron: papá, el bisonte está ahí detrás. Ellos de repente descubrieron algo que los investigadores acaban de descubrir hace apenas 15 años, y es que esa figura de esa estalagmita fue manipulada intencionadamente para hacerla parecer un bisonte, de tal manera que en esa cavidad, en esa sala, ese lugar era una especie de cine IMAX de nuestros días, un lugar donde los bisontes o los hombres bisonte cobraban identidad. El arte era, por tanto, algo mágico y dinámico,
no algo estático como lo vemos hoy en los museos. Y les llevé a una cueva que es donde arranca mi historia, que es la cueva de Hornos de la Peña. En la cueva de Hornos de la Peña, siguiente imagen, hay al fondo de la montaña, a unos 140 metros de la entrada en la más profunda tiniebla, una especie de hornacina natural, que es esa que ven ustedes en la imagen. Y en el centro de la hornacina, como si fuera, en fin, un santo, eso es, como si fuera Don Bosco, ahí en el centro, ¿no? Sí, pues apareció, siguiente imagen, raspado, hace probablemente unos 15.000 años, calculan los expertos, una figura de nuevo mitad hombre, mitad animal. La vamos a ver en silueta, es esta especie como de mono erguido. Un mono erguido que a mí me llamó inmediatamente la atención, porque yo lo había visto antes en otros sitios. Fíjense, Antiguo Egipto, que es una de las cosas que a mí más me gusta, como saben. Van a ver una cosa. Bueno, este es el mono erguido en la rotonda del pueblo. Estamos para aquí. Estuvieron para la promoción. Para la promoción. Se ha convertido en el icono de San Felices de Guerrilla. Bueno, pues siguiente. A mí me recordó inmediatamente la imagen del dios Tot, dios de la sabiduría, el que enseña la escritura a los humanos para los antiguos egipcios, que levanta las manos levantado sobre sus cuartos traseros, como si fuera un humano, para saludar al sol. Pero esa imagen se repite en otras culturas y siempre se asocia a personajes que traen la sabiduría o la enseñanza primordial a las antiguas culturas, como por ejemplo en Mesopotamia el dios Oannes. Pero es que al otro lado del Atlántico tenemos también estas imágenes de personajes con las manos alzadas, como enseñando a los humanos cosas. Es lo que los antropólogos llaman los dioses instructores. Es una categoría de dioses que aparece en muchas culturas del planeta. Y siempre hacen lo mismo. Llegan a una población, según los mitos, les enseñan lo que quiera que sea y desaparecen después para no volverse a ver jamás. Uno de los claves es el dios Oannes, mitad pez, mitad humano. Como ven ustedes, siempre son mitad humanos, mitad algún tipo de animal, que entregó a los babilonios la capacidad de ver las estrellas, la astronomía, las matemáticas, les enseñó a cocer ladrillos para construir sus edificios, les enseñó a arar y a domesticar animales. Son dioses del Neolítico. En 1500, el Bosco pintó uno de estos dioses en uno de sus cuadros, el carro de heno. El carro de heno es su última pintura. Es un tríptico maravilloso en el que en el centro vemos un carro de heno que significa el mundo, lo banal, lo evanescente, lo frugal. Detrás del carro de heno desfilan el Papa, los obispos, los reyes, los nobles, y tirando del carro de heno, como un guía de ese mundo, aparece una figura que es un hombre pez, mitad hombre, mitad pez. Hay otros cuadros donde la presencia de estos hombres peces es constante. En su obra más famosa, siguiente imagen, El Jardín de las Delicias, si lo abrimos, siguiente imagen, siguiente, eso es, veremos que también hay un hombre pez. En el mismo lago donde estaba el guerrero con el escudo y la lanza que había visto aquel niño de 5 años, hay un personaje que es un hombre pez con un libro, un hombre pez sabio. Hay un problema, y es que en 1500 no se sabía nada de los sumerios, ni del dios Oannes. La biblioteca Surbarnival en Nínive se descubre a finales del siglo XIX por los ingleses. Es cuando empezamos a coleccionar tablillas cuneiformes y empezamos a traducirlas y acceder a los mitos de los antiguos mesopotámicos. Y sin embargo, Bosco ya la incluyó en su pintura. Siguiente.
La pintura del Bosco es una pintura, en fin, podríamos estar hablando aquí De cada uno de los pequeños. Pero luego hablaremos de los hombres G. Sí, luego hablaremos de los hombres. Pero les quiero contar otra cosa del Bosco. Recuerden la mirada del niño que les estaba contando antes, esa que es capaz de ver caras en las nubes. Un pintor que conservó su mirada de niño toda su vida fue Salvador Dalí. Y una de sus obras favoritas en el Museo del Prado fue, por supuesto, el Jardín de las Delicias. Él iba siempre que podía. Estudió en la residencia de estudiantes con Lorca y con Buñuel y se escapaba cada poco al Museo del Prado a ver en directo las grandes pinturas, especialmente las Meninas y el Jardín de las Delicias. Se pasaba tantas horas delante del Jardín de las Delicias que sus compañeros le preguntaban ¿qué veía ahí? ¿Qué más podía ver después de tantos días yendo al jardín? Y él, entre provocativo y con ese sentido del humor catalán tan peculiar que tenía, decía, hombre, yo vengo a verme a mí en el Jardín de las Delicias. El Bosco me pintó. Claro, se quedó Buñuel como estupefacto, diciendo, ¿cómo que te pintó el Bosco si este hombre es de hace 500 años? Sí, mira, está ahí. Encima del lago que ustedes ya conocen, hay otro lago limpio y al lado hay una roca. Y esa roca es Salvador Dalí. Claro, hay que verlo con ojos especiales. La segunda visión. La segunda mirada, la segunda visión, efectivamente. Con la mirada del que ve figuras en las nubes, uno puede interpretar esa imagen. No fue un accidente para Dalí. Ustedes comprenderán que si cogiéramos, por ejemplo, cualquiera de los relojes blandos de Dalí y lo pusiéramos en el Jardín de las Delicias, encajaría perfectamente. Es decir, que la pintura de Dalí era una pintura inspirada en buena medida en el Bosco. Pero es que él utilizó este truco en sus pinturas. ¿Conocen ustedes esta imagen, este cuadro? Está en el Reina Sofía de Madrid. Es el Gran Masturbador, es una de las grandes obras de Dalí. Bueno, no la miren así. Es que así no se ve. Les voy a proponer un truco. Venle la voz. No es la cara de Dalí. ¿Lo ven? No es algo que se inventara Dalí. Durero, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Botticelli, muchos de los grandes maestros de la pintura universal utilizaron estos trucos y los incorporaron a sus imágenes. Lo que ocurre es que no nos han enseñado a verlas. El Bosco hizo una genialidad en el Jardín de las Delicias, en la tabla central del Jardín de las Delicias, donde están los hijos de Adán y Eva multiplicándose por el mundo, colocó encima de todos ellos este lago oblongo con una fuente extraña en el centro, azul, que en realidad, si la ven con esa segunda mirada que yo les estoy proponiendo, es un ojo gigante. Es la portada del libro. Siguiente imagen, ya la conocen. Siguiente. Porque Bosco quiso que en esa imagen en concreto se percibiera el ojo de Dios que todo lo vigila, que todo lo ve. No fue el único gran ojo camuflado que incluyó en sus pinturas, en el libro desde luego hablo de otros ejemplos, pero sí el más interesante. Les decía que no era cosa solo de Dalí, por supuesto no es solo del Bosco, es que de repente en grandes obras maestras como esta, La Primavera de Sandro Botticelli, se encuentran algunas de estas pistas de segunda visión. Si se fijan en esta obra, que sin duda todos ustedes conocen, que está en la Galería de los Uffizi, y miran hacia el lado derecho, verán que hay un personaje ahí como flotando, está, no sé si lo apreciarán desde las últimas filas, pero está con los mofletes hinchados, soplando sobre toda la escena. Es el viento que lleva las semillas que provoca la fecundación en la primavera de Sandro Botticelli. En el centro de la imagen vemos esta representación de Venus, pero les pido por favor que se fijen en la foresta que hay detrás, en el paisaje. Los huecos que dejan los árboles son 2 pulmones humanos.
¿Los ven? Hay un problemilla con esto, y es que en época de Sandro Botticelli no se hacían autopsias. Abrir un cadáver era una profanación, estaba castigado, la Iglesia vigilaba mucho este asunto, podían ser acusados de necromancia y nadie teóricamente había visto los pulmones humanos. Pero Botticelli estaba tan obsesionado como sus colegas de generación del 480, como Leonardo da Vinci, por saber cómo era el ser humano por dentro para pintarlo bien por fuera. Y en su cuadro dedicado al viento, no por casualidad, indudablemente, incluyó el órgano del viento. No es un ejemplo único porque tiempo después Miguel Ángel pintaría la Capilla Sixtina, una de las obras maestras del Renacimiento, por encargo de Julio II. Y Julio II y Miguel Ángel tuvieron muchos conflictos durante el tiempo que duró el trabajo en la Sixtina, porque Miguel Ángel no quería pintar realmente, quería esculpir, que parecía que era el trabajo noble de verdad en el arte, pero terminó decorando metros y metros de la Capilla Sixtina con su imagen. En 1975, un médico de los Estados Unidos, el doctor Frank Messberger, hizo una visita con su familia a la Capilla Sixtina. El doctor Messberger era neurocirujano y de repente, viendo la creación de Adán, que está justo en el cenit de la Sixtina, y fijándose en esa escena tan iconográfica, se dio cuenta de que la capa que rodea a Dios era demasiado voluptuosa, era rara, y le recordaba algo que él veía todos los días. Era un corte en su visión, lo verán, de un cerebro humano. De hecho, llegó a publicar un trabajo científico al respecto, diciendo que incluso las terminaciones nerviosas, todo estaba perfectamente representado en ese cerebro, y que probablemente para provocar para vengarse en frío de Julio II y de su obligación de pintar, le puso encima de su propia cabeza una herejía, y es: Dios está en el cerebro humano. Bien, todo eso solo se ve con la segunda visión. Y con esto concluimos. Todo esto es esa segunda visión la que ayudará a los protagonistas de la trama de la novela, de la que no quiero hablar, evidentemente, porque eso lo tienen que descubrir ustedes, a mirar el arte de otra manera, y mirando ciertas obras de arte que conforman lo que yo llamo en la novela el arcanon, la lista de los cuadros con secretos, surgirá un entendimiento del arte desde la prehistoria hasta nuestros días absolutamente revolucionario. En el fondo es una novela que busca revolucionar su mirada, la de ustedes lectores, respecto al arte y a su intención. Y eso es, Jesús, lo que quería contar. Yo creo que se han quedado, parecía que estamos en los salesianos, pero parecía una iglesia escuchando todo lo que tú nos contabas con gran atención, porque es sorprendente. Pero ¿en qué momento tú has hablado desde los creadores de la pintura rupestre, que no sabemos si fueron a lo mejor los niños los que empezaron a poner las manos, hasta hoy, y a través de la pintura, de los ejemplos que he puesto, hay un canal de comunicación, a veces parece divino, ¿no? Como la membrana que hablas de los animales. ¿Hasta dónde llega ese canal de comunicación para decirle a la posteridad lo que hay, el conocimiento, el aprendizaje? Bueno, es que el arte, claro, desde esta perspectiva no se hace con una voluntad decorativa, ni muchísimo menos. Su voluntad era mágica en el mundo prehistórico, del que no tenemos, por desgracia, apenas información, solamente son deducciones. El arte funcionaba como una especie de sortilegio, ¿no? Esta idea del arte para marcar el más allá, para marcar las almas del más allá, curiosamente vuelve a emerger en el románico y en el renacimiento, y hay varios artistas que la utilizarán. Mira, por ejemplo, no está en el libro, pero Frangélico, antes de pintar sus composiciones,
ayunaba durante los días y en un estado casi de trance iba marcando sus cosas, ¿no? Tiziano, esto lo contaba en El Maestro del Prado, Tiziano pintaba almas. Hay un cuadro suyo que es La Gloria, que la pintó para Carlos V, donde pinta no al emperador, sino al alma del emperador pidiendo permiso para entrar al más allá. Y todos los cielos están llenos de... No los ves en las fotos, tienes que ver el cuadro original. Están llenos de puntitos que son los ojitos de las almas que te están viendo. Él estaba haciendo lo mismo que en la prehistoria, sugerir con un rasgo una entidad que no está allí, pero que está allí. Es esa cosa, en fin, de sugerencia de lo mágico, ¿no? Pero eso para los que no, la mayoría que no lo vemos o no se ve, aparece en la novela, podemos contar algo de la trama que ya aparecía en El Maestro del Prado. Aparece un señor que puede ser el fantasma del Prado, que no tenía fantasma, el Louvre sí, pero claro, eso no lo hemos contado. Sí. No digo, podemos para un poco también continuar al hilo de lo que tú has contado. Bueno, el plan maestro no es una segunda parte del Maestro del Prado, es como una extensión. Pero es donde aparece el personaje, que es Luis Fogli. Y tiene que ver también con tu propia vida, igual que Dalí iba y se ponía delante del Bosco, tú ibas al Prado y un día te pasó algo. Bueno, un día me pasó efectivamente, yo acababa de llegar a Madrid para estudiar mi carrera, fui a un internado, pues casi como si hubiera venido a este colegio, ¿no? de interno, y como hacía mucho frío en el internado, los fines de semana, intentaba estar el mayor tiempo posible en algún sitio calentito, ¿no? Y ese sitio gratuito entonces era el Museo del Prado. En una de aquellas visitas, en fin de semana, al Museo del Prado, mirando un cuadro de Rafael, una tabla del Renacimiento, una Sagrada Familia, sí, se me acercó un señor mayor y me dio una clase magistral sobre cómo debía leer esa pintura. No verla, leerla, cómo tenía que en fin, dirigirme a la imagen, en qué detalles, desde la mirada hasta la procedencia de la luz, la geometría de los personajes, los fondos, etcétera, las veladuras, cómo tenía que interpretar todo eso. Me quedé tan impactado. ¿El cuadro era este? Eso es. Este es el cuadro. Me quedé tan impactado con aquella explicación que volví al Prado en muchas ocasiones tratando de encontrar a aquel maestro. Nunca lo encontré y terminé convirtiéndolo en un personaje literario en El Maestro del Prado. Lo que me di cuenta después, y esa es mi motivación para escribir el Plan Maestro, es que aquello que hizo ese señor conmigo era lo mismo que hacían los dioses instructores del mundo antiguo con los babilonios o con los aztecas o con los pre-incas. Aparecían, contaban una historia y desaparecían para no volver nunca más a ser vistos, ¿no? Es lo que tú llamas en la novela los maestros instructores. Y entonces, los maestros instructores, que serían donde estarían los sabios de la humanidad, los personajes ancestrales, los hombres pez, que son los que transportan el conocimiento. Y son símbolos. Sí, bueno, lo dices cualquier mejor. Maestros instructores a la clase de deidades que surgen de la nada en momentos difíciles y que entregan a la humanidad información valiosa. Los encontrará en todas partes. Son los que en los mitos más antiguos enseñaron a nuestros antepasados a dar la tierra, a domesticar animales, a seleccionar el trigo y el maíz, a construir con adobes, a mirar las estrellas, a conocer el firmamento. Esos instructores son los que tú crees que existen. Hay quien le llama ángeles, pudiera ser. Hablas del cuadro de Tobías también. ¿Crees que la humanidad avanza porque hay esos seres que iluminan en un momento dado a los humanos? En el fondo, da igual si yo creo o no en ello. Lo que lleva mucho tiempo, dando vueltas, sin duda. Pero fíjate, lo interesante es que están en todas las teologías, en todas. No hay ni una en la que no estén estos personajes. En la nuestra, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, los ángeles no son personajes con alas, que aparecen con una lira tocando el arpa. Siempre son descritos como con el aspecto de Jesús, ¿no? O sea, de carne y hueso. De repente llegan a la tienda de Abraham, se sientan con él a comer,
O se van a Sodoma y los sodomitas se quedan absolutamente alucinados con la belleza de estos señores y tratan de poseerlos sexualmente. O sea, son humanos encarnados, o sea, no son figuras etéreas ni espirituales en el concepto clásico que nosotros tenemos en la cabeza. En Mesopotamia son los mismos, es decir, el dios Oanes, mitad pez, mitad hombre, lo que dicen los sumerios de él es que iba con un traje de pez, pero que debajo del traje de pez era un ser humano. Pero tú hablas también de que Alejandro Magno tenía un guerrero muy principal dentro de su ejército que por la noche desaparecía y que posiblemente se metía en el agua. Sí, claro, es que todo es un relato reiterativo, o sea, es una constante antropológica. No sé si es un arquetipo, como diría Carl Gustav Jung, es decir, una de esas ideas esenciales que se transmiten, no se sabe muy bien cómo, de pueblo en pueblo, o si es que, y esa es la parte que a mí me da juego como novelista, si es que hay una base sustancial, ¿no?, real detrás de esos personajes. Claro, si yo lo cuento desde mi óptica, yo, que me tropecé con un señor de este tipo que hacía lo mismo en pleno siglo XX, es que tengo que creer en ellos, ¿no? Porque el Louvre tiene su propio fantasma, ¿no? Ya me cuentas tú. Es otro tema, claro. Muchos museos del mundo, no el Prado, pero sí muchos museos del mundo tienen su fantasma, que también se deja ver de vez en cuando en sus salas y algunos lo ven y a algunas personas les cuenta cosas. En el Louvre se llama Belphégor. Le dedicaron incluso una serie de televisión en los años 60 en Francia de lo popular que era, eso es, y en otros museos del mundo. Los Uffizi también tienen su fantasma, en la casa de Frida Kahlo, que también es escenario de mi novela, hay también una historia de fantasmas, o sea, sí, claro. Pero así las cosas que nos han llevado a las pinturas rupestres y a las cuevas, que por cierto, tú lo cuentas aquí, digo también para que la gente tenga información, no vivían en las cuevas. No. Porque muchas veces creíamos que aquello lo podían hacer para decorar, no era así como tú has contado, pero las cuevas no las utilizaban para residir. Seguro que hay mucha gente en la sala que ha estudiado en el colegio lo de los hombres de las cavernas, los cavernícolas. Se utilizaba esa expresión hace unos años, ya no se utiliza. Efectivamente, las cuevas nunca fueron habitáculo para nuestros antepasados, eran santuario. Y ya se acepta que eran santuarios, que era un concepto completamente distinto. Entraban allí para hacer algún tipo de ritual y luego salían. ¿Cómo se sabe? Se sabe porque esos paneles en los que hay dibujos en muchas cuevas han sido dibujados una y otra vez. Es decir, lo que ha llegado hasta nosotros es la última versión, pero debajo de esas pinturas hay otras y a veces se superponen. Hay lugares, como por ejemplo Monte Castillo, esta cueva que antes les mostraba, que tienen un sistema de puntos hechos de pintura en la entrada de la cueva, hasta el interior, como si fuera un sistema de luces de guiado, ¿no?, de un museo moderno, que fueron hechos hace unos 70.000 años. Se sabe porque hay unas deposiciones de calcita sobre alguno de estos puntos que se han podido datar, un método que se llama uranio torio. Y son por lo menos hace 70.000 años. Pero al lado hay otras pinturas que tienen 50.000, que tienen 30.000, que tienen 15.000. Es decir, durante un periodo de tiempo, piénsenlo, inimaginable para nuestra cultura, esos lugares fueron recibiendo generación tras generación a pintores, entre comillas, para hacer este tipo de ahora que dices pintores, entre comillas, ¿cuándo dirías tú que nació el arte? Bueno, el arte nace en esa época, o sea, no solamente, cuidado, esto es interesante, no solo nace el arte pictórico, es que a la vez, muy probablemente, nació el arte musical, la música. En las salas donde se han encontrado mayor abundancia de estas pinturas, son las salas que tienen mejor acústica de las cuevas. En muchas de ellas han encontrado huesos agujereados, vaciados, que se utilizaban como flautas o instrumentos de percusión. Se han encontrado huesos agujereados pequeñitos que se llamaban las rodaderas, les ataban un cartílago y los hacían girar como si fuera una peonza y aquello creaba un sonido como de torbellino en el interior de la cueva. Todo eso en donde estaban las pinturas. Y además muchas de esas salas con pinturas como la de la estalagmita que hemos visto antes
tenían como capacidad como un anfiteatro pequeñito, donde podía haber un pequeño colectivo de personas, como si fuera un auditorio. Pero, y por todo lo que nos estás contando, el arte es emoción o conocimiento, o primero emoción, sin duda. Primero emoción y después conocimiento. Luego se sofisticará y se convertirá en una herramienta narrativa, pero en principio era una herramienta mágica. Vamos a poner alguna foto más, Vale. que hemos preparado. Vale. La bóveda de la apoteosis de la monarquía española que se puede encontrar en el Casón del Buen Retiro, que tal vez alguien haya ido, y si no, vayan cuando puedan a verla, porque este es otro cuadro en el que tú te detienes y cuéntanos, bueno, esto se hace siguiendo, a ver si recuerdo, cómo estaba el firmamento en la época en la que coronan a Isabel la Católica. Exacto. Coronan o matan al hermano que le permitió la coronación. Ese entroncar y mucho más para llegar a la apoteosis de la monarquía. ¿Qué querían representar ellos? Vamos a ver. Esto requiere una... No, pero síntesis. Sí. Que tenemos luego otro cuadro muy especial. Vale. Esta es una pintura que muchos visitantes del Prado no ven nunca porque está en la zona técnica, digamos, en la biblioteca del museo, pero que se puede, si se pide, se puede visitar. Es la pintura más grande del Prado, son 300 y pico metros cuadrados y se hizo en tiempos de Carlos II el hechizado. Había un problema con Carlos II que también tuvo su padre Felipe IV, y es que se estaba haciendo mayor y no tenía un hijo varón y no había continuidad dinástica, ¿no? En fin, estaba la monarquía al borde del colapso. Así que su padre, Felipe IV, que si quieres luego lo contamos, pero que creó un talismán astrológico con las meninas, que es uno de los secretos de ese cuadro, su hijo, Carlos II, replicó ese talismán y construyó un enorme talismán replicando los cielos del inicio de la monarquía hispana en esta pintura. Hay incluso en una esquina un horóscopo, que es el horóscopo de la posición de los planetas en el momento en el que muere el hermano de Isabel la Católica y se decide la... O sea, el inicio del Imperio Español. El inicio, efectivamente. Pero tú crees en el horóscopo. ¿No? Y en la astrología. Pero te voy a decir por qué creemos todos. Porque en la prehistoria, hablo de horóscopos en cuevas rupestres, fíjense. Si no estamos hablando de modos prióricos. No, eso no. En la prehistoria, nuestros ancestros se dieron cuenta de una cosa fundamental para nosotros. Y es que con cada primavera, con cada verano, con cada cambio de estación, con cada llegada del buen tiempo, o del mal tiempo, las estrellas aparecían siempre sobre el firmamento en las mismas posiciones. Era cíclico. Se dieron cuenta de que el futuro, entre comillas, estaba escrito en los cielos, que todo volvía, que era un eterno retorno. Por eso nace la astrología, porque creen que en los cielos está escrito el destino de ellos mismos. Nace así también otro elemento que es fundamental para todos nosotros, que es el calendario. Ahora nos parece vulgar y lo tenemos en el móvil y en el teléfono o en el almanaque, en la cartera, pero en la prehistoria era lo que determinaba la supervivencia de aquellos primeros pueblos del Neolítico. Y eso está basado en la observación cíclica de los cielos. Por eso la astrología es tan antigua. Pero ahí le falló. Ahí le falló porque Carlos II no tuvo descendencia, pero en cambio Felipe IV con el talismán de las meninas aceptó porque tuvo a Carlos el hechizado. Bueno, vamos con otro cuadro y para también que tú hablas mucho de la Escuela de Atenas. Quisiera que lo viéramos, el cuadro de la Escuela de Atenas. Este, por cierto, esa bóveda majestuosa que no dejen de verla cuando puedan, es de Luca Giordano. Vamos a la Escuela de Atenas, que ahí sí que encuentras tú lecturas que uno nunca vería. Bueno, Juan, el niño Jesús, todo lo que encuentra. A ver, esto es para una... brevemente para que luego lo lean en el libro, pero que sí. La Escuela de Atenas se pinta a la vez que la Capilla Sixtina en ese periodo con Julio II. Estos son los apartamentos privados de Julio II. Pero simplemente por darles un vislumbre, Platón, que es el señor de barbas de la izquierda, es Leonardo da Vinci.
Rafael utilizó a su amigo Leonardo como modelo de Platón. Se llevaban bien. Se llevaban bien, y no solamente se llevaban bien, es que es que Leonardo era un ávido lector de Platón y debían de estar hablando continuamente de los textos que entonces acababan de traducirse. Y eso nos hace pensar en una cosa interesante del arte, y es que muchas de esas figuras que hoy, sin contexto, vemos como personajes bíblicos, en realidad tienen la cara de personajes reales y esconden a veces mensajes que no se nos cuentan. Y esa tradición, ¿cuándo se pierde? Porque se Zurbarán mismo también, por ejemplo, en la Santa María de las Cuevas, se ve en San Bruno, en el refectorio, o en el otro que está enfrente, se ve. Es decir, esos mensajes que iban dejando incluso cuando pintaban iglesias, pues a lo mejor la cara del prior, ¿eso se pierde o...? No se pierde, sigue en nuestros días, sigue que hay muchos artistas que se autorretratan en pinturas corales o que retratan a mecenas todavía hoy en una de estas imágenes. En fin, hace poco salía un escándalo de un alcalde de un pueblo que en la restauración de la iglesia se había mandado a pintar como un San Andrés. Bueno, que se mande el alcalde a pintar ya en exceso, pero que esa costumbre está bien, ¿no? Sí, el tema es cuando esos modelos quieren decir algo en sus conversaciones. Cuando están diciendo. Eso es lo que da sentido. Eso es. Y en la Escuela de Atenas hay una de esas conversaciones que daría para mucho, y en otras pinturas. Bueno, y otro cuadro, porque siempre hay muchos, los de Frida Kahlo también son estupendos porque se conecta al museo donde aparecen esos instructores también, en fin, ya lo verán en la novela, aparecen y viaja entonces los personajes al museo de Frida Kahlo. Pero de las meninas, ¿qué tiene ese cuadro? Para ti, ¿qué tiene ese cuadro de especial para ti, las meninas? De misterioso. Vamos a ver. Primero, las meninas, ya lo ven ustedes ahí, es una escena doméstica. Que por cierto, perdona, ya que hablamos antes de Dalí, que decía que siempre se miraba. Aprender a mirar es inventar. Él decía cuando le preguntaron a la puerta de Ritz cuál sería, qué salvaría del Museo del Prado si se incendiara, él dijo, el aire metafísico de este cuadro. Le costaría llevárselo. Porque este cuadro tiene una peculiaridad muy obvia. Si ustedes van al Museo del Prado lo verán. Es un cuadro enorme, demasiado grande para una escena doméstica. En ella se ve a la infanta Margarita en el centro, rodeada de sus ayudantes, de sus meninas, y vemos al lado a Velázquez también retratando, ¿no? O sea, una escena en la que este es Diego Velázquez autorretratado en la imagen. Bueno, el tema de las meninas es que hace unos años un catedrático de Historia del Arte, ingeniero, la combinación raras veces se da, Ángel del Campo francés, se dio cuenta de que este conjunto de personajes que vemos, no, el anterior, si podemos ver, bueno, están pasando continuamente. Este conjunto de personajes que vemos, eso es, en primera fila, que son estas meninas con Velázquez ahí, hacen una especie de semi-U, las cabezas forman como una especie de U, que es idéntica a una constelación que veía Velázquez en aquel tiempo, que era, bueno, en estos días, que es la constelación de Corona Borealis. Es la corona en la mitología astronómica, es la constelación de los reyes, muy propio para un cuadro de este tipo. Lo curioso es que la estrella principal de Corona Borealis está en el centro de esa U y se llama Margarita, como la niña. Margarita Borealis en los catálogos de Velázquez. Si uno cierra, quédese en esta imagen. La anterior, por favor. Es donde se ve el cuadro. Si uno cierra esa semi-U y forma un círculo, verán que en el centro del círculo queda el espejo donde están reflejados Felipe IV y Mariana de Austria. Bueno, este cuadro se pinta en un momento dramático de la historia de España, 1656. Acaba de morir el que iba a ser el heredero de la corona de España, el príncipe Baltasar Carlos, con 17 años, y deja la corona española sin sucesión. En una decisión in extremis, llaman a la novia
a la que estaba destinada a ser esposa de Baltasar Carlos, una niña de 17 años, a casarse con Felipe IV. Ya como el niño no está, pues se casa con el padre, un abuelo ya entonces. Y esa niña es la que, sobre la que recae en 1656 la misión de dar un hijo varón a la corona española. Vamos a la anterior, por favor, no movamos la imagen, si puede ser. Sí, no, anterior. Haciendo ese círculo imaginario, si ustedes extienden una línea al resto de personajes, bueno, aquí no se ven todos, pero se ve a una enana al lado, se ve un perro abajo, estaría Nicolásito percusando, que es un niño que le está dando la patada al perro. Haciendo esa figura del círculo con esa cola que saldría uniendo esas cabezas, sale el signo de Capricornio. Es la forma del signo antiguo de Capricornio. En ese cuadro del que conocemos todo, solo hay un personaje Capricornio, que es precisamente Mariana de Austria. En el fondo, ese cuadro tan grande era un talismán protector de la figura de la reina, de la que esperaban que diera un hijo varón. Por eso lo hicieron a tamaño colosal, a tamaño de retratos de Estado, porque era un asunto de Estado que se quedara embarazada. Y esa aproximación astrológica a mí me llama mucho la atención porque se parece a otras cosas que cuento en el libro que se descubrieron en las cuevas de Lascaux y que ya, por no desvelarles muchas cosas, no se lo voy a contar, pero que tiene que ver con ese uso de las estrellas como... Es asombroso. Es histórico, ¿no? Es mirar arriba, que es lo que tú decías. Eso es. La niña que mira arriba y el otro que busca abajo, ¿no? Eso es levantar la mirada. Ahora habría que levantarla del móvil. Ahora levantarla del móvil. Bueno, brevemente ya, te voy a hacer 2 minutos para conocerte un poco mejor. Vale. Ya has venido por aquí, bueno, has venido muchas veces. Sí, bueno, la última fue con las jornadas de la batalla. Pero ha venido muchas veces porque hizo reportajes extraordinarios con el tema del Palmar de Troya, muy joven, y un reportaje extraordinario y atrevidísimo. Pero para que te conozcamos un poco más, te voy a pasar nada. Y luego tenemos una sorpresa final, Vale. que he avanzado porque de un cuadro que hay aquí, para que cuando lo vean, bueno, para cuando lo veamos, a ver qué descubrimos y qué ha descubierto Javier Sierra. Un cuadro de aquí, de la ciudad de Otero. Bueno, un cuestionario que Felipe II tenía en su dormitorio el Jardín de la Delicias. Ese cuadro tenía en su dormitorio. ¿En tu dormitorio qué cuadro tienes? Yo no tengo ninguno. Ninguno porque me da miedo, o sea, vamos a ver. Si yo defiendo, y lo defiendo en la novela, que el arte se inventa para marcar cosas del más allá y que sirve casi de cerradura para abrir las puertas al más allá, no me voy a poner uno en la habitación. Cuando yo voy a quitar, esta noche voy a quitar el que tengo porque me voy a estar, no voy a dormir bien ya. Bueno, un cuadro inquietante para ti. Bueno, lo han visto ustedes. Sin duda el Jardín de las Delicias, especialmente la tabla del infierno del jardín. Te contaré una pequeña cosa. Si ustedes recuerdan, en el Jardín de las Delicias, en la tabla del infierno, lo que hay es un montón de instrumentos musicales. Hay muchas cosas, pero destacan unos instrumentos musicales gigantes. Incluso aplastan a algún personaje. Bueno, pues se hizo una reconstrucción hace 10 años de esos instrumentos de manera fiel, y se dieron cuenta en la Universidad de Oxford que todos estaban desafinados. Las cuerdas tenían una distancia errónea para que sonaran con armonía. Eso en sí es una metáfora del infierno. ¿Qué es el infierno? ¿Qué peor infierno que un sitio donde no haya armonía? Pues Bosco hasta lo retrató perfectamente en sus instrumentos. Ya ven que hay que mirar más allá. ¿Y un cuadro que te dé paz? Bueno, hay algunos, pero hay uno que yo incluyo en el libro, que a mí me parece hermoso. Es uno de los pocos cuadros religiosos de Goya, que es Tobías y el ángel, donde se ve a un ángel con un niño como enseñándole algo, y no deja de ser una metáfora otra vez más de esos maestros instructores. ¿Y un pintor clásico o el que más admiras? Clásico. Un pintor clásico, Roger van der Weyden. Es un tipo que, viene de la escuela flamenca. Él tenía una capacidad extraordinaria para retratar los tejidos. Uno puede distinguir si una tela era pobre o era un terciopelo carísimo, si una joya era un diamante o era un rubí,
solo por los brillos que él aportaba a su pintura. Y eso yo creo que solamente lo pudo hacer utilizando tecnología. Una tecnología de la época, la cámara oscura, un precedente de la fotografía. Pero hay un gran debate entre los expertos en arte sobre si podían utilizar o no ese truco fotográfico o prefotográfico en el siglo XV. Yo creo que sí, que lo utilizaban. Bueno, y que un plátano pegado a la pared con una cinta adhesiva se cotice por más de 6 millones de dólares, ¿eso qué te sugiere a ti? Pues saben ustedes cómo nos denominamos nosotros, ¿no? Como especie. Homo sapiens sapiens. Hay que quitar el sapiens sapiens, que era nuestro renombre. Hay cosas que son absurdas, son provocaciones, pero no son absurdas. Pero fíjate que después de lo que tú nos has contado, ¿no? Y por poseer qué cuadro estaría dispuesto a hacer un pacto con el diablo o con lo he pensado muchas veces. Tengo incluso amigos pintores y muchas veces los amigos pues me quieren obsequiar con cuadros o me hacen algún retrato y yo nunca quiero un cuadro porque el cuadro hay que cuidarlo, o sea, es patrimonio. Entonces cuando me hacen un retrato bonito lo mando a la biblioteca de Teruel para que lo tengan allí en una galería, ¿no? Pero yo prefiero que el arte sea accesible a todo el mundo. No tengo, en mi caso, no tengo avidez de coleccionista porque me preocupa la preservación. ¿Qué va a pasar con ella cuando yo no esté? ¿A quién consideras, hemos hablado de esos maestros instructores, esos sabios, en este momento, en nuestra sociedad, en nuestro mundo, ¿a quién consideras un maestro instructor? Bueno, yo considero maestros instructores a la gente que me sorprende con sus textos, ¿no? con sus explicaciones en libros. Y evidentemente hay una gran nómina de personas que me han sorprendido en estos años. Pero te voy a citar dos, uno clásico y uno moderno, ¿no? Uno clásico sería Mark Twain. Mark Twain es un autor que a mí me resulta muy interesante, sobre todo su etapa final. Él hizo obras muy positivas, muy luminosas al final, pero en su última etapa escribió un libro que aparece en mi novela, que es El forastero misterioso. Y es una historia también de maestros instructores, pero muy oscura, muy tétrica, que me ha resultado muy interesante para esta obra. Y otro personaje que a mí me resulta, que no es personaje, es persona, porque lo quiero mucho y está entre nosotros, es Juan Zlavagán, el autor jienense, amigo y maestro. Son de los que iluminan, ¿no? Sin duda, yo aprendo cada día con él. ¿Y cuál es el mayor enemigo del arte? Bueno, ayer me hiciste esa pregunta, me dejaste así desconcertado. Yo te respondí que la soberbia. Sí, dije la soberbia. Dije la soberbia y creo que sí, que la soberbia es la que nos hace, fíjate, llegar a un museo, pensar que lo sabemos todo de esa pintura y no detenernos en ella porque creemos que más van a decirnos las meninas si ya sabemos que es de Velázquez del siglo XVII, que es una obra maestra de la perspectiva. Bueno, pues hay muchas cosas que nos pueden decir. Si te acercas con esa curiosidad que da la humildad, puedes encontrar su secreto astrológico, como esto que les contaba, y otras cosas más que no se cuentan. ¿Y tú crees, bueno, tantos misterios o tanto tiempo dedicas y nos has dedicado tantos misterios, cuál es para ti el misterio dentro del arte o fuera del arte que está por descubrir? Bueno, el gran misterio, Jesús, y en eso sí que no tengo ninguna duda, y es el objetivo también de toda mi literatura y de todo lo que hago, el gran misterio se llama vida. Es un misterio entre misterios. No sabemos lo que hay antes de la vida, no sabemos lo que hay después de la vida, y muchas veces no sabemos lo que hay incluso en la propia vida, ¿no? Así que para mí ese es el gran misterio en todas sus variantes. En eso incluyo la vida extraterrestre y tantas otras de las cosas. Pero eso es otro libro. Bien. Cuando me dijeron que venía contigo, que es siempre un placer y también venir a Utrera, Julio Mayo me dijo que había un cuadro en este pueblo, como él había leído el libro, sabía de qué iba, me dice, oye, Javier Sierra nos tiene que decir qué ve en un cuadro que está en Utrera, que está en la iglesia de Santa María de Mesa, de Bernardino Luini, y me dijo, hombre Luini, y este es el cuadro. Y a ver ese cuadro, ¿qué nos puedes decir de esto? Bueno, yo me he quedado... ¿Lo ves bien? Sí, yo no había visto este
cuadro hasta que me lo dijo en estos días Jesús. Yo me he quedado perplejo, es un historión que no se ha contado, ¿no? Hace 100 años que se dieron cuenta de que tenían este cuadro tan valioso, ¿no? He estado investigando un poquillo. En 1900... Si puede bajar, se nos ha escapado ahí la música. Sí, ahí, perfecto. En 1925 es cuando se dan cuenta que está este cuadro y se evalúa como un Luini. Y es verdad, porque se han hecho ya varias investigaciones interesantes, que tiene incluso algún gemelo a este cuadro en otras colecciones que son de Luini indubitados. O sea que Luini fue un discípulo de Leonardo da Vinci. Si ustedes se fijan, el propio rostro de la Madonna, ¿lo ven? Es muy de Leonardo, es absolutamente leonardiano. Pero aquí hay un elemento, ven ustedes a San Roque y a San Sebastián, que son dos santos que se invocaban mucho en tiempos de peste. Este cuadro tuvo que tener algún papel en alguna de estas pandemias, ¿no? que se han vivido en siglos pasados, y debía ser un talismán contra las pandemias, para detener las pandemias. Lo interesante de ese cuadro, aquí aplicaría la técnica del maestro del Prado, de Fauvel, sí, es fijarse en las miradas de los personajes. Fíjense en el niño está mirando a San Roque, ¿no? Está estableciendo lo que se llama en términos de arte una conversación sagrada, una sacra conversación, ¿no? en italiano. Ahí es donde está el meollo de este cuadro. El detalle es por qué el niño Jesús se fija en San Roque. ¿Por qué ese cuadro es enviado a Utrera desde Italia? Se cree que fue un gobernador de Maastricht, que se llamaba Montes de Oca, la familia Montes de Oca, importante en aquella época en Utrera, el que lo envió al pueblo, ¿no? Y probablemente es porque él quiso en algún momento proteger al pueblo contra alguna peste del tiempo. Pero bueno, está sin firmar, no se firmaban habitualmente estos cuadros, pero a nivel estilístico... Pero de San Sebastián, que recibe una saeta... Es que en otras de las versiones de este cuadro es el San Sebastián el que está hablando con el niño. Entonces, ahí la expresión de San Sebastián como si no está una mirada trascendente, pero tiene la flecha clavada. Ya, ¿qué quieres que te diga? Entonces tú sabes más que nosotros. Es verdad. Que es extraño, sí, cuanto menos. Hombre, a ver, tiene esa mirada que es de estar implorando al cielo mientras le están torturando, ¿no? Pero San Sebastián ahí está de convidado de piedra, o sea, no está figurando. Está la Virgen, con esa actitud que parece la Virgen de las Rocas de Leonardo da Vinci, como con la mirada caída, mirando al suelo, sin querer enterarse muy bien de lo que está ocurriendo, y un Jesús que sí que está activo, el niño, que es muy curioso, es un niño muy despierto, el que está como dirigiéndose hacia San Roque, que es, como te digo, uno de los talismanes contra las pestes del mundo antiguo. Y además en este libro, en el plan maestro, encontrarán muchas lecturas de cuadros de niños, San Juan Bautista, Jesús en los... Pero es un enorme cuadro. Que lo sepan. No. A ver, España tiene una carencia ampliamente reconocida de cuadros renacentistas italianos. En el Museo del Prado, la sala de obra italiana es muy pequeña y el Prado se ha esforzado en ir comprando obra para irla ampliando durante estas últimas décadas. Que este cuadro esté aquí es una maravilla. Yo creo que tendrían ustedes que hacerle casi un museo solo al cuadro, ¿no? Pues ya lo saben. Bueno, Javier Sierra, ha sido un placer. Ya ve cómo todo el público, todo el Estado tan pendiente de lo que nos has dicho. Ahora, por cierto, firmará libros. Y gracias una vez más a la Caja Rural de Utrera por permitirnos que personajes de esta categoría, de este nivel, de esta inquietud, de esta curiosidad vengan aquí. Muchísimas gracias. Gracias.